Hola, mi nombre es Luna Mariana Rodríguez Márquez y en este video presentaré un análisis sobre el conflicto armado interno en Colombia, sus principales causas, la evolución que ha tenido a lo largo de la historia, los procesos de paz desarrollados desde la década de 1980 hasta la actualidad, el funcionamiento del sistema integral de la salud y la importancia de memoria histórica en la dignificación de las víctimas. Finalmente compartiré una reflexión sobre cómo la Universidad del Atlántico puede consolidarse como un verdadero territorio de paz. Bueno, primero comenzaré hablando sobre los orígenes y evolución del conflicto armado interno. El conflicto armado interno en Colombia tiene raíces profundas que se remontan a mediados del siglo XX. Aunque muchas personas piensan que esto comenzó con las guerrillas, sus causas vienen de mucho antes y están relacionadas con la desigualdad, la concentración de la tierra, la pobreza, la exclusión política y la falta de oportunidades para gran parte de la población rural. Uno de los antecedentes más importantes fue el periodo conocido como la violencia, desarrollado entre finales de la década de 1940 y comienzos de los años 50. Este enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador dejó cientos de miles de víctimas y generó un ambiente de inestabilidad política y social. En este contexto nacieron varios grupos guerrilleros. En 1964 surgieron las FARC, con una ideología marxista, leninista y con el objetivo de representar a sectores campesinos. Poco después apareció el ELN, inspirado por la Revolución cubana y con una fuerte influencia estudiantil y religiosa. Más adelante se crearon otros grupos como el EPL y el M-19, cada uno con características y objetivos diferentes. Durante los años 80 aparecieron los grupos paramilitares, inicialmente organizados por algunos sectores para enfrentar a las guerrillas. Sin embargo, estas organizaciones terminaron participando activamente en masacres, desplazamientos forzados y otras graves violencias en derechos humanos. Otro elemento que agravó el conflicto fue el narcotráfico. Los recursos obtenidos del tráfico de drogas financiaron tanto guerrillas como los grupos paramilitares, aumentando su capacidad militar y prolongando la guerra durante varias décadas. Como consecuencia, Colombia vivió uno de los conflictos armados más largos de América Latina, dejando millones de víctimas y profundas afectaciones económicas, sociales y emocionales. Los procesos de paz desde 1980 hasta la actualidad. Bueno, a pesar de la violencia, diferentes gobiernos colombianos han intentado alcanzar la paz mediante negociaciones con los grupos armados. Uno de los primeros procesos importantes ocurrió durante el gobierno de Belisario Betancur en la década de 1980. Aunque buscó dialogar con varias guerrillas, los acuerdos enfrentaron múltiples dificultades debido a la continuidad de la violencia y la falta de confianza entre las partes. En 1990 se logró uno de los mayores éxitos con la desmovilización del movimiento 19 de abril, M-19. Este acuerdo permitió que sus integrantes dejaran las armas y participaran en la vida política, contribuyendo posteriormente a la elaboración de la Constitución Política de 1991. En años posteriores también se desmovilizaron otros grupos como el EPL, el PRT, el Movimiento Armado Quitín Lame. Además, durante el gobierno de Andrés Pastrana, se desarrolló un proceso de negociación con la FARC. En la zona del Caguán, sin embargo, las conversaciones terminaron sin resultados debido a la continuidad de las acciones armadas y la falta de acuerdos. Posteriormente, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se impulsó la movilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, aunque posteriormente surgieron unas nuevas estructuras criminales. El proceso más importante ocurrió entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, culminando con la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Entre sus principales logros se encuentran la dejación de armas por parte de miles de excombatientes, la reincorporación a la vida civil, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. No obstante, aún existen importantes desafíos. Persisten grupos armados ilegales, continúan ocurriendo hechos de violencia en algunas regiones y siguen siendo asesinados líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esto demuestra que la construcción de paz requiere un compromiso permanente del Estado y de toda la sociedad.
Como resultado del acuerdo final de paz nació el Sistema Integral para la Paz, cuyo propósito principal es garantizar los derechos de las víctimas mediante 4 principios fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Este sistema está conformado por 3 instituciones. La primera fue la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, encargada de reconstruir lo ocurrido durante el conflicto armado y escuchar a las víctimas, excombatientes y diferentes actores sociales. La segunda es la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, cuya misión consiste en localizar a miles de personas desaparecidas durante el conflicto. La tercera es la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP. La JEP investiga y juzga los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado por guerrilleros, miembros de la fuerza pública y otros responsables. Su objetivo no es únicamente imponer sanciones, sino contribuir a que las víctimas conozcan la verdad, reciban reparación y puedan avanzar hacia la reconciliación. La memoria histórica cumple un papel fundamental porque permite reconocer el sufrimiento de las víctimas y preservar sus historias para que hechos similares no vuelvan a repetirse. Recordar no significa alimentar el odio, significa aprender de la historia para construir un mejor futuro. La Universidad del Atlántico también ha sido escenario de hechos de violencia que afectaron a estudiantes, docentes y trabajadores. Por ello, la memoria constituye un elemento esencial para reconocer a las víctimas, fortalecer la verdad y promover una cultura basada en el respeto por los derechos humanos. La universidad puede contribuir mediante actividades académicas, investigaciones, espacios de diálogo, proyectos culturales y programas de educación para la paz, para que a las nuevas generaciones les permita comprender la importancia de resolver los conflictos mediante el diálogo y la participación democrática. Desde mi perspectiva, considero que la Universidad del Atlántico puede consolidarse como un territorio de paz, fortaleciendo los valores del respeto, la inclusión, la solidaridad y el diálogo entre todos los miembros de la comunidad universitaria. También es importante promover la educación en derechos humanos, la salud mental, la resolución pacífica de conflictos y el bienestar estudiantil. La paz no solo consiste en la ausencia de guerra, también implica garantizar oportunidades, justicia social y convivencia. El conflicto armado en Colombia ha dejado profundas heridas, pero también importantes enseñanzas sobre el valor de la paz, la justicia y la memoria. Los procesos de paz representan un avance significativo, aunque todavía existen retos que requieren el compromiso de toda la sociedad. La Universidad del Atlántico tiene la oportunidad de seguir formando profesionales capaces de transformar su entorno mediante el conocimiento, la ética y el respeto. El respeto por los derechos humanos, el respeto por el prójimo. Como estudiante, asumo el compromiso de contribuir a esa construcción de paz, desde mi formación académica y en el futuro, desde el ejercicio responsable y humanizado de la medicina. Muchas gracias por su atención.